Bienvenidos a todos radio escuchas de la radio UMG. En esta tarde, hora 3 menos cuarto, le tenemos un programa bastante especial. Algo un poco fuera de lo común, pero bastante interesante para la mayoría de comunicadores que estamos escuchando este programa. El día de hoy les traemos un tema interesante, como bien he dicho, acerca de la importancia e historia de la radio para los comunicadores. Así que, sin más dilación, vamos a empezar. Imagínate esto, estás en Guatemala, pero en los años 20, sin siquiera YouTube, Spotify, ni siquiera Internet, y de repente aparece algo que cambia todo. La radio fue por allá en la época de 1922. El día de hoy tengo aquí a Juan Marcos y a Francisco acompañándome. Ellos van a ser los otros dos informantes en esta jornada. Así que empecemos con la información. ¿No es así acerca de esto, Juan Marcos? Sí, fue en 1922 donde nosotros los guatemaltecos tuvimos acceso a las primeras radioreceptores y con eso una nueva forma de conectarse con el mundo. Justamente, pero el verdadero salto llega en el año de 1929, con la llegada del primer radioemisor, que fue construido a manos del maestro Julio Caballeros Paz, a quien se le conoce como el padre de la radio en Guatemala. Y todo esto nos lleva al momento clave, el año 1930, donde se inauguró la primera radio guatemalteca, TGW, Radio Nacional de Guatemala. Y con ella nuestro país hace historia con la primera transmisión de radio en el país el 15 de septiembre, marcando así el inicio de una nueva era de la comunicación. Lo curioso de todo esto es que mientras en otras partes del mundo la radio ya era un medio principal para enterarse de todo y compartir noticias, eventos, etc., aquí en Guatemala apenas estaba comenzando. Pero bueno, como dicen por ahí, más vale tarde que nunca, y cuando esto llegó, no llegó para quedarse en segundo plano. Y vamos a comenzar como tal esta historia con un dato que probablemente no conocían aún. La primera transmisión radial en Guatemala, conocida como TGA, no tenía noticias ni entrevistas, era simplemente música de marimba. ¿No es eso algo interesante? Así es, Moisés. Incluso esta transmisión llegó a países como Canadá, Estados Unidos y algunas regiones en Sudamérica. Ahora, de ese primer experimento pasamos a algo mucho más grande. Llegamos a lo que es la primera emisora, siendo TGW, conocida como La Voz de Guatemala. Esto se logró con la aprobación del presidente en esa época, Lázaro Chacón. Y sabían que, y aunque esto suene raro hoy en día, al principio las transmisiones no eran tan perfectas como las conocemos ahora. El volumen no era estable, a veces se escuchaban bien, a veces no, y mover las perillas de las radios no siempre funcionaba y solucionaba el problema. No fue sino hasta 1931 que lograron controlar ese detalle técnico, mejorando por completo la experiencia de quienes escuchaban. Y eso es bastante cierto, porque incluso, no sé si algún día tuvieron la oportunidad de estar en algún carrito viejo, tal vez de sus abuelos o de sus padres o algún otro conocido, las radios funcionaban de manera extraña, no siempre la señal era muy buena, que digamos, y tampoco recibían también todo el audio, cosas por el estilo. Entonces creo que tal vez si alguno llegó a tener ese tipo de experiencias, puede ser que hayan logrado entender un poco, no tan así, porque incluso en el pasado y cuando apenas estaba introduciendo la radio era mucho peor este tipo de problemas técnicos. Creo que tuvieron un poquito ese acercamiento a cómo era la radio, pues digamos primitiva en ciertos aspectos. Pero bien, espero que todavía sigan con nosotros y que no se nos estén quedando dormidos, porque ahora sí entramos en una etapa donde la radio empieza a subir de nivel y estamos llegando al final de los años 30 y con eso mejora un poco la calidad en los sonidos y también en la forma en la que se transmiten las ondas de radio. Va, hagamos un resumen rápido de los años 30. En 1930 nace la radio, pero todavía con varios problemas de audio y frecuencia. En 1931 estos fallos se solucionan y la experiencia empieza a mejorar para los oyentes. Y en medio de todo ese crecimiento, la radio también se vuelve un espacio cultural, con figuras como Miguel Ángel Asturias, participando en programas como Diario del Aire. Así que no, la radio no solo evolucionó técnicamente, sino que también empezó a contar historias. En definitiva, y ya para los años 40 y 50, la radio ya no era tanto una novedad, estaba consolidada como el mayor medio informativo y algo ya bastante introducido en la cultura guatemalteca y también el medio informativo más importante en el país, pues su uso así como su distribución ya eran algo más accesibles y su alcance seguía creciendo más y más. Y claro, con ese mismo crecimiento empezaron a seguir surgiendo emisoras privadas, tales como Radio Panamericana y Emisoras Unidas Guatemala. Y eso es muy cierto, pero debo agregar que la radio no solo entretenía, sino que también jugó un papel muy clave en momentos históricos del país,
como por ejemplo durante la Revolución de 1944 y más adelante en el golpe de Estado en 1954. La radio fue fundamental para difundir información y propaganda. Yo creo que con esta información ya hemos cubierto un poquito acerca de los inicios y la segmentación de la radio en el país, ¿no? Sí, la verdad lo cubre bastante bien. Sí, al menos ya hablamos de todo lo que es de los humildes comienzos de la radio en nuestra patria siendo Guateyork. Así es, opino que ya tenemos bastante sentadas las bases acerca de los orígenes en este medio dentro del país. Pero ojo, que la historia no se detiene ahí. Con el paso del tiempo la radio en Guatemala siguió creciendo y adaptándose a nuevas necesidades. Durante las décadas de los 60 y 70 comenzaron a surgir muchas más emisoras, cada una con su propio estilo y música propia, además de su propia audiencia. La radio dejó de ser solo un medio informativo y se convirtió también en una forma de entretenimiento. ¿No es así? Claro, Juan Marcos. Incluso la publicidad empezó a jugar un papel muy clave en estas décadas. ¿Cómo olvidar el clásico jingle navideño de la marca B&B? El cual se lleva emitiendo prácticamente todos los años desde 1964, y es uno de los anuncios más reconocidos y memorables del país. La radio ha evolucionado de distintas formas, y no solo como algo de entretenimiento o información, sino que es un medio que ha acompañado a los guatemaltecos a lo largo de su día a día. Muchos chapines coinciden en algo, y es que la radio sigue siendo el medio que más lejos llega, especialmente en comunidades donde otros medios no tienen tanto alcance, estando un cachito lejos, pero aún así llega la información, y todo esto a través de una señal y una voz, porque al final no importa qué tan lejos pueda estar alguien, si hay radio, hay conexión. Y ya que en su momento mencionamos los jingles, vale la pena detenernos un momento ahí, porque esos pequeños fragmentos no eran cualquier cosa. Iban de la mano con los programas de la época y formaban parte de la identidad de cada emisora. Eran pegajosos, fáciles de recordar y lograban que la gente conectara con lo que escuchaba. En cierto modo, eran el equivalente a lo que hoy conocemos como intros o branding sonoro en podcasts y contenido digital. Por supuesto. Y incluso podemos tener un poquito esa introducción acerca de la publicidad dentro del país. Es prácticamente algo pionero en ese aspecto. Y claro que no podemos dejar de fuera todos esos jingles que se quedaron grabados sí o sí en la memoria colectiva guatemalteca. Ese característico jingle inolvidable de la radio Emisoras Unidas, justo cuando regresaban de una pausa, escuchabas una y otra vez y jamás se te va a olvidar. Emisoras Unidas 89.7. Exacto, justamente ahí es donde todo conecta. Con esos jingles no eran solo música, eran una forma de identidad. Le decían a la audiencia que estaban escuchando, incluso sin que alguien lo anunciara. Y eso pasaba tanto en Emisoras Unidas como en TGW, Radio Nacional de Guatemala, como en cadenas más modernas como Emisoras Unidas, cada una con su propio estilo y sonido propio y su forma de quedarse en la mente de la gente. Claro, y si lo piensas bien, eso no es tan diferente a lo que pasa hoy, porque ahora en podcast y contenido digital también usamos intros, música y efectos para lograr exactamente lo mismo, que la gente escuche y recuerde. Al final cambiaron las plataformas, pero no la forma de conectar y llegar a la gente. Exacto, y eso es lo más interesante, porque más allá de la tecnología, lo que realmente importa sigue siendo lo mismo, la forma en la que se cuentan las historias y cómo conectan con alguien con quien escuchan. Ya sea en una radio tradicional o en un podcast, al final todo se trata de una voz llegando a alguien del otro lado. Sí, en definitiva, yo siento que todos estos elementos persisten en los medios, a pesar de los años, pues han formado totalmente una identidad dentro del medio, valga la redundancia, y las audiencias siempre van a reconocer X o Y medio, asociando todos estos elementos no solamente a su contenido, incluso a la calidad o a las personas detrás del mismo. Pero bueno, vamos a ver, antes de cerrar, vale la pena dejar una pregunta sobre la mesa y es ¿por qué toda esta historia sigue siendo relevante para nosotros comunicadores actualmente? Especialmente en un mundo donde el contenido nunca deja de avanzar y donde nosotros también somos parte de esa evolución, hasta parece que los mismos comunicadores nos quedamos detrás de los medios. A ver, al final los comunicadores necesitan conectar con un público, necesitan que la gente los reconozca, que los identifique. Y es ahí donde entra todo esto, porque la radio y los medios sonoros en general nos enseñan que la voz y el sonido construyen identidad. Y de esta identidad depende qué tan cerca te sientas de quien estás del otro lado. Sí, y eso es algo muy puntual.
No solo se trata de repasar la historia de la radio en el país, sino de entender lo que hay detrás, esa necesidad humana de conectar, porque al final el camino más directo al corazón entra por los oídos. Sí, y es que también hay que ver el reto del comunicador chapín que enfrenta hoy en día, que si lo piensas bien no es tan distinto a lo que enfrentó la primera radio en el país, porque pues al final la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo rompo el silencio con mi mensaje y algo que realmente signifique algo para quien nos está escuchando? Sí, de cómo logramos como comunicadores que el público le dé play a nuestro podcast o que sintonice nuestro programa, qué hace que se queden y no cambien de contenido. Y sí, justamente yo creo que no hay como tal una respuesta exacta, Francisco, para esto. Y definitivamente tiene que ver con encontrar algo que te haga distinto, buscar algo que te destaque entre todo lo demás, tener tu propia esencia y tener claro hacia dónde vas, a quiénes quieres llegar y de qué manera lo harás. Los comunicadores brindamos un servicio y ese servicio tiene que ser de calidad, pero también tiene que sentirse auténtico. Al final, lo más importante es tener nuestra propia esencia y ver todo esto como un proyecto para mejorar, porque hay muchísimo que podemos pulir, desde los sonidos, la edición, hasta cómo escribimos los guiones. Y justo ahí es donde empieza a notarse la diferencia, porque no solo se trata de hacer contenidos, sino de usarlo como una forma de crecer. Como cuando hacías crecer frijoles en algodón, empiezas pequeño, pero si lo cuidas termina creciendo. Vivimos en la era de la información libre, así que para quienes nos escuchan, no tengan miedo de comunicar. Enfóquense en tener una buena idea y en ejecutarla lo mejor posible, porque no necesitas el mejor equipo para empezar a comunicar. Lo que realmente marca la diferencia es el profesionalismo, tu esencia y cómo conectas con los demás. Así que bueno, por ahora hemos llegado al final de este espacio. Muchas gracias por acompañarnos a todos los que han estado presentes en este pequeño recorrido por la historia de los medios sonoros en Guatemala y también por quedarse hasta el final con nosotros. Esperamos que esto no solo les haya informado, sino también les haya inspirado un poco más a crear, a comunicar y a conectar. Esperamos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.